¿Qué fue el feriado bancario en el Ecuador? El feriado bancario es una medida económica que se tomó de forma arbitraria para evitar que los capitales de Ecuador se vayan debido a que los bancos quebraron. ¿Por qué? Por una mala administración de en ese entonces el gobierno de Mahuat, si mal no recuerdo. Entonces muchas personas perdieron parcialmente o temporalmente el dinero que tenían depositado en los bancos. Posteriormente se hizo una especie de reembolso a aquellas personas que tenían ese dinero guardado porque supuestamente estaba perdido. Pero los gobiernos anteriores crearon una comisión para poder devolver esos dineros. Sin embargo, mucha gente sí perdió y nunca se les devolvió esa plata. Y hubieron varias personas que se suicidaron porque tenían los ahorros de su vida y de ahí no se les devolvió nunca más. Ok, segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las causas del feriado bancario? Es una mala administración, como le dije al principio, mala administración del gobierno, debido a actos corruptos, ¿verdad? Porque hay una familia que se benefició de este feriado bancario. Pudieron haber sido, qué sé yo, los Isaías, otros dicen que pudieron haber sido otras familias adineradas, que antes de que ocurra el feriado bancario, ellos sacaron toda su plata del Ecuador y la vendieron a los paraísos fiscales. De tal manera que ellos no perdieron nada. Los que perdieron fueron el pueblo y los que no sabían. Tercera pregunta. ¿Qué consecuencias tuvo el feriado bancario para la economía ecuatoriana? Ya, entonces, parte de la consecuencia de esa crisis económica fue que hubo, a ver, ahí ese me recuerdo, hubo la dolarización, pues, ahí vino la dolarización. Esa dolarización era no otra cosa que la convertibilidad del sucre en dólar, que el gobierno de Abdalá Bucaram años anteriores ya lo estaba viendo que lo podía implantar, pero esta vez por urgencia y por necesidad vino la dolarización. Y obviamente el feriado bancario es una crisis económica en todas partes. Listo. Cuarta pregunta. ¿Cómo afectó el feriado bancario en la dolarización en Ecuador? Ya en ese momento ya, por ejemplo, un ejemplo práctico, el pasaje, yo me acuerdo que en ese tiempo valía, qué sé yo, si no recuerdo, unos 5 sucres me parece, o 5, no más, valía 10 sucres me parece. Con el feriado bancario tuvo que haber pasado que el pasaje tendría que haber valido unos 10 centavos, 0,10 centavos, y hubo bastante problema para poder equilibrar lo que valía el dólar y la moneda devaluada que era el sucre, de tal manera que los precios no tuvieron una justicia económica para todos, más que todo para todo el pueblo. Profe, y para casi finalizar, ¿qué es la dolarización y por qué se implementó en el Ecuador? Bueno, la dolarización es eso mismo, lo que le dije, cuando el sucre fue reemplazado por el dólar, ya que tenía mayor estabilidad económica y porque el gobierno ecuatoriano no tiene influencia sobre esa moneda. Listo. Profe, y en cuanto a la migración, La migración se dio después de esta crisis económica o a la par, ya venía dándose la migración, pero esta vez fue acentuada por la crisis económica de la dolarización. listo, profe, muchísimas gracias.